Un Ford rojo se acercó a la tienda y Winona levantó la vista de su crucigrama. El turno de mañana era lento, como todos los turnos de los últimos 20 años. No había clientes habituales a esas horas, excepto Ted McCormick, que podría pasarse a por donuts recién hechos si volvía a dormirse durante el desayuno. El sol apenas se había elevado sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre el polvoriento aparcamiento frente a la gasolinera. Winona dejó la taza de café frío en el estante bajo la caja registradora y se ajustó la etiqueta con su nombre en la camisa. Una chica en chándal salió del Ford. Era evidente que no era de por aquí. Los clientes habituales de Salingers no los llevaban. Papá estaba detrás, ordenando las facturas. Últimamente se llevaba los papeles a casa con más frecuencia para comprobar los números con tranquilidad, y Winona pudo ver cómo le temblaban las manos al sujetar el bolígrafo. La chica del Ford compró una botella de agua y un chicle, pagó con su tarjeta y se marchó hacia Omaha. Sonó el timbre y mi padre apareció en el umbral con una carpeta raída en la mano. Llevaba el pelo ralo y gris revuelto, las gafas le resbalaban hasta la punta de la nariz y tenía una mancha reciente de café en la camisa. «Winona, ¿has visto la factura de la luz del mes pasado? No están. En la carpeta verde, papá. Tú mismo las pusiste allí el viernes». Asintió distraídamente y se sentó a la mesa junto a la ventana, abanicando los papeles. Winona conocía su mirada, la forma en que estaba absorto en su trabajo, olvidando todo lo demás. Igual que cuando empezaron, acurrucados en una pequeña cabina en medio de un descampado. Ahora tenían una tienda en toda regla, con cafetera y frigoríficos, pero su padre no había cambiado. Seguía comprobando cada número varias veces. «Ha llamado Vernon», dijo Winona en voz baja, limpiando el mostrador. Dijo que le habían ofrecido un trabajo en Sioux Falls. Papá levantó la cabeza de los papeles, se subió las gafas a la frente. «¿Qué ha decidido?» «Se lo está pensando. Dice que tiene que sopesarlo todo. Lleva 3 años pensándolo». Papá bajó el bolígrafo. «Winona, cariño, tenemos que hablar». «Papá, por favor, ya hablamos de esto. Vernon está pasando por una mala racha, pero lo está intentando. Lleva años intentándolo, y tú lo has estado haciendo todo solo. ¿Crees que no puedo verlo?» Winona no dijo nada, fingiendo estar absorta en el expositor de chicles. Un camión se detuvo ante la gasolinera, y ella se apresuró hacia la caja registradora con un suspiro de alivio. El camionero tomó 2 tazas de café y un bocadillo, hizo las habituales bromas sobre el tiempo y se alejó por la autopista. Mi padre seguía sentado a la mesa, pero ya no miraba los periódicos. Sus ojos miraban a lo lejos, más allá del polvoriento escaparate de la tienda, donde una franja de bosque se perfilaba en el horizonte. Winona recordó aquella mirada, la misma que él había tenido cuando murió mamá. Quiso decir algo, pero entonces volvió a sonar el timbre y Ted McCormick, que como siempre llegaba tarde al trabajo, entró en la tienda. El día seguía su curso. Clientes habituales, algún viajero ocasional, camiones de gasolina repostando a la hora prevista. Winona preparaba café, marcaba los cheques, colocaba la mercancía e intentaba no pensar en la conversación que iba a tener con su marido. Probablemente, Vernon volvería a decir que trabajar en Sioux Falls no era lo que él quería, o que la paga era escasa, o que era un trabajo temporal a tiempo parcial y que necesitaba algo serio. Solía conducir camiones por todo el país, trayéndole recuerdos de diferentes estados, y entonces ocurrió lo de la carga perdida, y Vernon se quedó sin trabajo. Ella creía que no era culpa suya, sino simplemente circunstancias desafortunadas. Su padre negaba con la cabeza y decía que era demasiado amable con la gente. Puede que lo fuera, pero no es ese el objetivo de la familia, apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Al anochecer, su padre recogió los papeles y se marchó a casa, dirigiendo a su hija una última mirada. Ella fingió no darse cuenta. A las 9, Winona cerró la tienda,
Revisó la caja y la caja fuerte y apagó las luces de la gasolinera. Subió a su viejo Chevrolet y condujo hasta su casa, donde la esperaba una cena fría y otra conversación sobre el futuro que tanto temía. Winona colocó los platos de pavo, echando un vistazo al reloj que había sobre la nevera. Faltaban unos 15 minutos para que llegara su padre, a menos que se quedara hasta tarde en la tienda. Vernon estaba sentado en el salón frente al televisor, de donde procedían las voces de los comentaristas deportivos. Sacó del horno una cazuela de patatas, el plato favorito de su padre. Quizá una buena cena aligeraría el ambiente. Últimamente, cada reunión se había convertido en un silencioso duelo de miradas, que Winona observaba sin saber cómo poner fin al enfrentamiento. Los neumáticos crujieron en el camino de entrada. Su padre siempre aparcaba bajo el viejo roble. Winona se limpió las manos con una toalla y se apresuró hacia la puerta. «Has llegado pronto», le quitó la chaqueta. «Pensé que llegarías tarde con las facturas». «Terminé pronto». Su padre entró en la cocina señalando con la cabeza hacia el salón. «¿Está Vernon en casa?» «Sí, viendo el fútbol». «Como siempre», dijo su padre en voz baja, pero Winona lo oyó de todos modos. Empezó a colocar la ensalada en los platos, fingiendo no darse cuenta de la entonación. Vernon entró en la cocina cuando todos los platos estaban sobre la mesa. «Buenas noches», se acomodó en su asiento habitual. «¿Cómo van las cosas en la tienda?» «No van mal», su padre cogió el tenedor. «¿Cómo te va a ti? ¿Has encontrado algo adecuado?» «Tengo una oferta de trabajo en Sioux Falls. ¿Qué te parece? El sueldo es bajo y el trayecto es largo. No creo que valga la pena». Papá bajó el tenedor y Winona se tensó, conocedora del gesto. «¿Y sentarte en casa a espaldas de tu mujer merece la pena?» «Papá», Winona le puso la mano en el hombro. «Vamos a cenar». «No voy a quedarme sentado». Vernon apartó el plato. «Estoy buscando un trabajo en condiciones. No voy a aceptar la primera oferta que se me presente. Llevas 3 años buscando. Quizá el problema no sean las ofertas. Tengo experiencia. No voy a cambiarla por... ¿Trabajo honesto?» Mi padre dio un paso al frente. «¿Crees que empecé con una montaña de oro? Hace 20 años, todo lo que tenía era una caja en medio de la nada y ganas de trabajar. Los tiempos han cambiado. Solo que tú no has cambiado, Vernon. Sigues esperando que la felicidad caiga en tu regazo». Winona miró de su padre a su marido. Había docenas de frases en su cabeza que podrían calmar la situación, pero todas le parecían inapropiadas. «Al menos yo no hago que mi hija trabaje en la tienda de la mañana a la noche». Vernon se levantó de la mesa. «No, solo vives de su dinero». «Basta ya». Winona golpeó la mesa con la palma de la mano. «¿Por qué no puedes hablar con calma?» «Porque tu marido no quiere oír la verdad». Su padre se secó los labios con una servilleta. «Y tú no quieres verla». «¿Qué verdad?» «Que Vernon tiene mala suerte, que hoy en día es difícil encontrar un buen trabajo». «Solo es difícil encontrarlo si no buscas». Vernon salió en silencio de la cocina. A menudo se iba sin despedirse cuando la conversación llegaba a un callejón sin salida. «¿Por qué has hecho eso?» Winona empezó a recoger la mesa. «Lo está intentando». «No, cielo. Eres tú la que lo está intentando, poniendo excusas por cada metedura de pata. Solo se está aprovechando de tu amabilidad». «Es mi marido». «¿Y qué? ¿Eso le da derecho a sentarse en el sofá mientras tú estás entre casa y el trabajo?» Winona puso los platos en el fregadero. Estaba oscuro fuera de la ventana y la cocina se reflejaba en el cristal, igual que hacía 20 años, cuando ella y Vernon se habían casado por primera vez. Salvo que las cortinas eran diferentes y había que volver a pintar las paredes. «Estoy harta de hablar de ello, papá. Y yo estoy harta de verte malgastar tu vida con un hombre que no la aprecia». Su padre se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros como cuando era niña. Su camisa olía a tabaco, lo que significaba que había vuelto a fumar, aunque había prometido dejarlo. «No soy una niña.
Puedo resolver mi propia vida. Claro que puedes, pero a veces puedes ver las cosas desde fuera. Se fue sobre las 10, rechazando el té y la tarta de manzana. Winona terminó de fregar los platos, comprobó las cerraduras y subió al dormitorio. Vernon aún no estaba en casa. Debía de haberse ido a casa de su amigo Jim, donde siempre se refugiaba después de una pelea. Tumbada en la oscuridad, pensó en lo que había dicho su padre. Quizá tenía razón, y ella había hecho la vista gorda durante demasiado tiempo. No, no puedes pensar así. Todo el mundo pasa por momentos difíciles. Vernon lo superará. Solo es cuestión de esperar un poco más. Lo está intentando de verdad. Me habló del trabajo en Sioux Falls. Puede que lo haya rechazado, pero al menos lo estaba buscando. La puerta principal crujió al abrirse hacia medianoche. Vernon subió las escaleras, intentando no hacer ruido. Fingió dormir mientras él se acostaba a su lado. Olía a cerveza y cigarrillos, así que sin duda había estado en casa de Jim. Mañana dormiría hasta la hora de comer, luego diría que estaba cansado y buscaría trabajo otro día. Irá a la tienda, sonreirá a los clientes y fingirá que todo va bien. Y su padre la mirará con esa mirada que te hace querer esconderte de él, como cuando eras niño, debajo de una manta con la cabeza. El álbum de fotos estaba en una vieja caja de zapatos en el desván. Winona no lo había tocado en años, pero hoy, cuando estaba ordenando su limpieza de primavera, se topó con la familiar portada desgastada. Sentada en el suelo polvoriento, abrió la primera página. Aquí estaba su primer encuentro, un picnic junto al lago, organizado por amigos comunes. Vernon acababa de aceptar un trabajo como camionero y hablaba con orgullo de sus planes de conducir por todo el país. Joven, sonriente, con camisa de cuadros, nada que ver con el hombre que ahora dormía en el piso de abajo tras otra noche en casa de Jim. Por aquel entonces, 16 años atrás, le había parecido un soplo de aire fresco en su comedida vida. Winona había trabajado en la tienda de su padre, había vivido con sus padres y nunca había viajado más allá de Omaha. Y aquí llegó un hombre que hablaba de largos viajes en coche, puestas de sol en el desierto y ciudades en las que ella nunca había estado. Su primera cita, él paró en una gasolinera después de un vuelo, cansado pero satisfecho. Le trajo un llavero de Arizona, un pequeño cactus de metal que aún cuelga de su llavero. Fue la primera vez que mi padre lo miró con aprobación. Un tipo con trabajo, trabajador. La boda fue modesta. Estaban ahorrando para una casa propia. Vernon viajaba mucho y cada vez volvía con nuevas historias y recuerdos. Winona colgaba imanes de diferentes estados en las paredes, imaginando que algún día recorrerían todos esos lugares juntos. Los 3 primeros años pasaron volando. Vernon tenía la costumbre de llamarla desde cada plaza de aparcamiento, diciéndole dónde estaba y lo que veía por la ventanilla. Ella se dormía con su voz en el teléfono y se despertaba pensando que volvería pronto. En el 4.º año, algo empezó a cambiar. Las llamadas se hicieron más cortas, las historias más escasas. Vernon se quejaba cada vez más de sus jefes, de las condiciones de trabajo, de los largos vuelos. Dijo que estaba cansado de la carretera, que quería otra cosa. Winona pasó página. Su 5.º aniversario de boda. Cenaron en un restaurante de Omaha, haciendo planes para el futuro. Vernon dijo que quería montar su propio negocio, que trabajar duro no era vida. Ella estaba de acuerdo, aunque en el fondo sabía que él nunca tendría paciencia para el papeleo y los cálculos. Y luego estaba la historia del cargamento desaparecido. Vernon juró que él no tenía nada que ver, que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La empresa no lo investigó, solo lo despidió. Dijo que era lo mejor, que empezaría una nueva vida. La nueva vida empezó con un sinfín de entrevistas y rechazos. Cada vez había una razón. El sueldo era pequeño, el horario inconveniente, el trabajo no entraba en el perfil. Winona,
Le apoyaba diciendo que todo mejoraría. Mi padre negaba con la cabeza y guardaba silencio. Durante el primer año de paro vivieron de sus ahorros. Vernon pasaba cada vez más tiempo frente al televisor, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. Luego empezó a echar de menos a Jim. A medida que sus ahorros disminuían, Winona hacía turnos extra en la tienda. Las fotos eran cada vez menos frecuentes, como si la vida misma se hubiera ralentizado, desvanecido. Llegó su 10º aniversario y ni siquiera fueron a un restaurante, solo cenaron en casa. Vernon prometió que las cosas cambiarían pronto, que encontraría un buen trabajo. Ella asintió y sonrió. La última foto fue tomada hace 3 años, en una cena familiar de Acción de Gracias. Vernon está sentado junto a ella, pero mira hacia un lado. Su padre está al otro lado de la mesa con la mirada fija en su hija, y ahora Winona ve algo en esa mirada que no había notado antes. Se oyeron pasos procedentes del desván. Vernon estaba despierto y recorría la casa en busca del desayuno. Winona cerró el álbum y limpió el polvo de la cubierta. Un rayo de sol brilló a través de la pequeña ventana del ático, y el polvo se arremolinó en su luz, como granos de arena en el tiempo pasando entre sus dedos. La puerta principal se cerró con un portazo. Vernon se había marchado sin desayunar. Probablemente había vuelto a casa de Jim para discutir otra brillante idea que nunca llegaría a materializarse. Winona volvió a guardar el álbum en la caja. Era hora de prepararse para ir a trabajar. La tienda no abriría sola. Bajó las escaleras y vio su reflejo en el espejo. La mujer de las fotos miraba al futuro con esperanza, pero la que se veía en el espejo no sabía qué esperar del mañana. Pero, ¿no es eso lo que se dice en los votos? ¿En la riqueza y en la pobreza? ¿En la alegría y en la tristeza? Aunque cada vez haya más penas y menos alegrías. Henry Salinger aparcó el coche delante del despacho de Martha Coleman a las 10 menos cuarto. Había elegido deliberadamente la hora antes de que abriera la tienda. Su hija no debía enterarse de esta visita. Martha había trabajado con su familia desde que él había comprado el solar de la gasolinera y era una de las pocas personas en las que confiaba. Por la mañana, Milford aún se estaba despertando. El viejo Roy dormitaba en el banco de fuera de la oficina de correos, esperando a que abrieran la sucursal. La panadería Johnson's Bakery olía a pan recién hecho. Henry subió los escalones del bufete y llamó al timbre. Marta abrió enseguida, siempre llegaba pronto al trabajo. Sin mediar palabra, le hizo pasar al despacho donde habían discutido todos los casos importantes de los últimos 20 años. ¿Pasa algo, Henry? Tengo que cambiar mi testamento. Sacó del bolsillo un sobre con las notas que había estado tomando durante la última semana. Después de aquella conversación en la cena, algo había terminado por estallar. Winona no quería escuchar, no quería ver, y el tiempo se acababa. ¿Recuerdas la conversación de la semana pasada? ¿Sobre el corazón? Martha asintió. Ella había sido una de las pocas personas a las que él le había hablado del diagnóstico. El doctor Reynolds dice que podría ser muy rápido o lento. Nadie lo sabe con seguridad, pero tengo que proteger a mi hija. ¿De Vernon? De ella. Su deseo de salvar a todos. Martha extendió los papeles sobre la mesa. No preguntó demasiado. Conocía a Henry desde hacía tiempo y sabía que no tomaba decisiones como esta en vano. ¿Qué quieres cambiar exactamente? Todo el negocio debe ir a Winona, pero solo si se divorcia de Vernon. Si no, todo va al sheriff Brody. ¿Estás seguro de eso? Estoy más que seguro. Jim Brody sabe qué hacer. Ya hemos hablado con él. Martha se quitó las gafas y se las limpió con un pañuelo. Por la ventana pasaba un autobús escolar. La ciudad cobraba vida, empezaba un nuevo día. No te lo perdonará. Te perdonará, cuando se dé cuenta. Henry miró la foto de la pared, una joven Winona detrás del mostrador de su primera tienda. Las cosas habían sido más sencillas entonces. Ella le había ayudado los fines de semana, había hecho planes para ir a la universidad. Y entonces
Apareció Vernon con sus historias de largo recorrido. «Sabes, Martha, al principio no me di cuenta. Pensé que era un tipo trabajador y autosuficiente. Solo es un buen contador de historias. Un contador de historias». No podía saberlo. Lo sabía. Tenía que saberlo. He visto la forma en que mira el dinero de los demás, la forma en que sus ojos se iluminan cuando se trata de hacer dinero rápido. Marta sacó nuevos formularios y empezó a rellenarlos. Su pulcra caligrafía se plegaba en líneas que protegerían a Winona, si lo había calculado bien. Ese caso con la carga desaparecida, Henry sacudió la cabeza. Había estado haciendo averiguaciones. No solo estaba en el lugar equivocado, sabía lo que hacía, solo que no podía demostrarlo. ¿Lo sabe Winona? No, y no me creería si lo supiera. Se ha creado una imagen de sí misma como una heroína incomprendida y se aferra a ella. La secretaria de Martha entró por la puerta. El día empezaba oficialmente. Henry miró el reloj. La tienda estaba a punto de abrir. ¿Cuánto tardará? Tendré el papeleo listo esta noche. ¿Vendrás a firmar? Sí, después de cerrar. Se levantó y se puso la chaqueta. La misma con la que había recogido a Winona del hospital, con la que la había llevado al altar y con la que había enterrado a su mujer. La vieja tela estaba deshilachada en los codos, pero no se atrevía a tirarla. Henry, Martha también se levantó. ¿Te das cuenta de que podría rechazar la herencia, verdad? No lo hará. Ama este lugar tanto como yo, solo que aún no se ha dado cuenta de que el amor por la causa es más importante que la compasión por un perdedor. Se volvió hacia la puerta. Una cosa más, Marta. Haz una copia del testamento para Jim. Que se la quede él. No hay ninguna posibilidad. Una vez fuera, Henry caminó lentamente hacia el coche. Sentía un hormigueo en el corazón, no como antes, sino más profundo, más insistente. El doctor Reynolds había dicho que esta podría ser la última advertencia, o el penúltimo, o nada del otro mundo. Winona le esperaba en la tienda. Probablemente ya estaba abriendo la caja, comprobando la mercancía, preparando café. Tan impecable como siempre, tan dispuesta como siempre a asumir la carga de otro. Ella le preguntará dónde ha estado y él le dirá que ha ido a por tabaco. Ella no lo creerá, pero no preguntará. Habían estado callados sobre muchas cosas últimamente. El sol se alzaba sobre Milford, disipando los restos de la bruma matinal. El día prometía ser claro. Henry arrancó el coche y entró en la calle principal. Un par de camiones ya estaban aparcados en la gasolinera cuando comenzó el viaje matutino. Winona estaba planchando su vestido negro cuando sonó el timbre. El teléfono de la casa de su padre sonó sobre las 5 de la mañana. Las llamadas tan tempranas nunca traían buenas noticias. La señora Parker, una vecina, lo encontró en su sillón junto al televisor. A menudo pasaba por las mañanas, trayendo productos recién horneados. A papá le encantaban sus magdalenas de arándanos. Aquella mañana la puerta estaba abierta. Parecía tranquilo, como si acabara de dormirse con los murmullos del canal nocturno del tiempo. Winona apagó la plancha y se sentó en el borde de la cama. Su mente daba vueltas a retazos de frases, que debía llamar a la funeraria, que debía comprobar la tienda, que la nevera de su padre estaba llena de restos de guisos. Vernon bajó de la ducha, secándose el pelo con una toalla. He hablado con Jim, me ayudará con los preparativos. Tiene un contacto en la funeraria, harán un buen descuento. Ella asintió sin volver la cabeza. Era la primera vez en mucho tiempo que Vernon se mostraba tan activo, llamando, haciendo gestiones, arreglando las cosas. Incluso fue al banco a preguntar por las cuentas de su suegro. Sonó el timbre. La señora Parker entró con una olla de sopa de pollo. Los vecinos siempre llevaban comida a la casa donde había duelo, como si el estómago vacío fuera el principal problema en esos momentos. Winona puso la olla en la nevera, junto a la cazuela. Lo siento mucho, cariño. Era un buen hombre. Winona asintió y sonrió. No lloró, ni cuando llegó la ambulancia,
ni cuando se llevaron el cadáver, ni cuando los conocidos empezaron a llamar para dar el pésame. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía un extraño sueño del que estaba a punto de despertar. Llegaron a casa por la noche. Vernon fue directamente a casa de Jim para discutir los detalles del funeral. Winona abrió el armario y sacó un vestido negro. Le sentaba un poco. No se lo había puesto desde la muerte de su madre. Me preguntaba si su padre se había dado cuenta de cómo se estaba convirtiendo poco a poco en ella. Los mismos movimientos, los mismos hábitos, incluso las arrugas aparecían en los mismos sitios. El funeral estaba previsto para el miércoles. Vernon insistió en que la gasolinera permaneciera cerrada 3 días, por respeto a la memoria de su suegro. Era la primera vez que hablaba de respetar a su padre. Era extraño oír esas palabras de un hombre que, hasta hacía una semana, le había llamado viejo pesado. El pueblo se había reunido casi en pleno. El cura habló de llevar una vida decente, de amar al prójimo, de servir a la comunidad. Winona miró el ataúd y pensó en que al padre no le gustaban las palabras altisonantes. Se limitaba a hacer su trabajo, repartir gasolina a las granjas de los alrededores cuando empezaron, ponerse él mismo detrás de la caja registradora, arreglar él mismo las columnas. Vernon le cogió la mano y asintió en todos los lugares adecuados. Después del cementerio fueron todos a un restaurante local. Jim había organizado el velatorio y había negociado un descuento. Había hablado de descuentos con sorprendente frecuencia en los últimos días. La gente se acercaba, se abrazaba, decía las palabras adecuadas. Winona sonrió y dio las gracias. Alguien contó historias sobre su padre, cómo había ayudado en tiempos difíciles, cómo había prestado gasolina, cómo apoyaba a los agricultores locales. El sheriff Brody se quedó más tiempo que los demás. Habló largo y tendido con Vernon en un rincón de la sala y luego se quedó sentado mirando a Winona con una mirada extraña, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Llegaron a casa al anochecer. Vernon subió enseguida y Winona se quedó en la cocina, mirando por la ventana el jardín que se oscurecía. Su padre había plantado aquellos manzanos cuando se mudaron aquí. Dijo que sería un lugar para que sus nietos recogieran manzanas. Los nietos nunca vinieron. Mañana había que abrir la tienda, volver a la vida normal. ¿Pero qué es normal ahora? ¿Cómo entrar en la trastienda, donde mi padre siempre se sentaba con sus papeles? ¿Cómo hacer café para 2 si el otro ya no viene? En algún lugar de la casa, un reloj hacía tic-tac, uno viejo de su abuelo. Winona se sentó en la cocina, oyéndolo tic-tac, y por primera vez en días se permitió llorar. El despacho de Martha Coleman siempre le había parecido demasiado grande para su pequeña ciudad. Las pesadas cortinas, las sillas de cuero, la secretaria antigua, era más propio de un bufete de abogados en algún lugar del centro de Omaha. Vernon y él se sentaron en lados opuestos del escritorio. El sheriff Brody estaba sentado junto a la ventana, frotándose el sombrero con las manos. Martha estaba colocando los papeles, metódica, sin prisas, como había hecho durante los últimos 20 años. Antes de empezar, Martha se quitó las gafas. Quiero decirte que tu padre ha meditado muy bien su decisión. Vernon se adelantó. ¿Qué decisión? Ahora lo sabrás. Martha volvió a ponerse las gafas. Ahora, el último testamento de Henry Salinger, hecho y atestiguado hace 15 días. Winona miró las manos de Martha que sostenían el documento. Aquellas manos habían ayudado a redactar el contrato de compraventa de su primera gasolinera. Habían presentado los papeles de la tienda. Habían preparado el papeleo cuando su padre compró la propiedad vecina. Todo el negocio, incluyendo la gasolinera, la tienda y los alrededores, pasa a ser propiedad de mi hija, Winona Salinger. Martha hizo una pausa, sujeto a la disolución de su matrimonio con Vernon Salinger. Si el divorcio no se consuma en un plazo de 6 meses a partir de la lectura del testamento, la totalidad del patrimonio pasará a manos del sheriff James Brody.
Se hizo el silencio en el despacho. Se oía pasar un coche fuera, una silla crujiendo bajo Vernon, el sheriff Brody suspirando pesadamente. ¿Se trataba de una broma? Vernon se levantó. No puede haber escrito eso. Marta puso los papeles sobre la mesa. Y lo hizo. Todo está debidamente autorizado. Va contra la ley. No puede poner estas condiciones. Sí, señor Salinger. La ley permite al testador establecer las condiciones de la herencia como mejor le parezca. Winona se quedó callada, mirando la firma de su padre al pie de la página. Era una firma tan familiar que la había visto miles de veces en cheques, facturas y contratos. El último trazo de la pluma de su padre, el último mensaje. Winona. Vernon se volvió hacia ella. Di algo. Esto no tiene sentido. Siéntese, señor Salinger. La voz de Marta se endureció. Aún no he terminado. Vernon se echó hacia atrás en la silla. Tenía la cara enrojecida y le corría el sudor por la frente. El sheriff Brody dejó de juguetear con su sombrero y miró a Vernon detenidamente. Vernon se sentó con los nudillos apretados en los reposabrazos de la silla. Tienes 6 meses para tomar una decisión. Marta le entregó a Winona una copia del testamento. Todos los documentos están listos, solo falta tu firma. Vamos a demandar. Se levantó Vernon de un salto. Esto es solo una broma. Yo no lo recomendaría, intervino por fin el sheriff. Henry lo tiene todo pensado. Los gastos legales se comerán cualquier indemnización, aunque puedas demostrar algo. Winona dobló los papeles y se levantó. Gracias, Marta. Necesito pensarlo. Por supuesto, cariño. Estaré aquí cuando tomes una decisión. Salieron a la calle. Vernon se dirigió directamente al coche, sacando el teléfono mientras avanzaba, probablemente para llamar a Jim. El sheriff Brody cogió a Winona por el codo. Tu padre era un hombre sabio. Veía cosas que otros preferían no ver. ¿Por qué lo hizo? A veces el amor se expresa obligando a la gente a tomar decisiones difíciles. Winona se quedó mirando a su marido, que se paseaba nervioso por el coche con el teléfono pegado a la oreja. Durante muchos años había construido su vida en torno a sus promesas, sus planes, sus excusas, y su padre lo había visto todo y había guardado silencio, hasta el último día. 6 meses, murmuró ella. Sí, se puso el sombrero el sheriff. Pero a veces basta un día para darse cuenta de lo que siempre se ha sabido. Se alejó, dejándola en la escalinata del bufete. En sus manos tenía la carpeta del testamento, el último regalo de su padre envuelto en lenguaje jurídico. Regalo o maldición, libertad o traición. Vernon tocó el claxon. Era hora de irse. El día acababa de empezar y parecía que había pasado toda una vida. Los proveedores esperaban en la tienda, había que recibir la mercancía, firmar los cheques y sonreír a los clientes. Un día normal en Milford. Pero ahora era diferente. Winona estaba revisando viejas fotografías en el estudio de su padre. Había venido sola después de la lectura del testamento. Vernon se había ido corriendo a casa de Jim sin preguntarle a dónde iba. La casa olía a deshabitado. 3 días sin su padre la habían convertido en un museo. Los álbumes estaban en el último cajón del escritorio, bien atados con un cordel. Su madre siempre se había asegurado de que los papeles estuvieran en orden y su padre había mantenido la costumbre tras su muerte. Aquí está su primera gasolinera, el padre con un mono engrasado cambiando la rueda de un cliente. Winona recordaba aquel día, sentada en un viejo cajón contando los coches que pasaban. La siguiente foto es la inauguración de la tienda de la gasolinera. Mamá sostiene las tijeras y se prepara para cortar la cinta. En aquel momento estaba enferma, pero aguantó. Siempre aguantó, hasta el último día. Como papá, nunca mostró debilidad, nunca se quejó, nunca buscó una salida fácil. Tal vez por eso se sentía así por Vernon. ¿Lo veía como lo opuesto a sí mismo? Pero ¿podía esperarse que alguien fuera tan fuerte, tan inquebrantable?
Winona dejó el álbum a un lado y se acercó a la ventana. El paisaje no había cambiado mucho en 20 años. La misma carretera, los mismos árboles en el horizonte. Solo la gasolinera había crecido, con nuevos surtidores y modernos equipos. Mi padre siempre reinvertía sus beneficios en desarrollo. Decía que los negocios eran como una bicicleta. Si te paras, te caes. El teléfono vibró en su bolsillo. Vernon. Dejó la llamada. Volvería a llamar cuando estuviera lista para hablar. ¿Pero de qué había que hablar? ¿Sobre el hecho de que su padre le había dado un ultimátum desde el más allá? ¿De tener que elegir entre su marido y el trabajo de su vida? Había recibos sobre la mesa, ordenados por fecha. Su padre siempre había sido muy pedante con el papeleo. Winona revisó facturas, albaranes, contratos con proveedores. Detrás de cada cifra estaba su trabajo, sus decisiones, su visión de futuro, y ahora quería que renunciara al hombre con el que había vivido 16 años para quedarse con aquella herencia. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. La SRA. Parker estaba en el umbral con otra olla. Pensé en traerte sopa. Has adelgazado mucho estos días. Winona condujo a su vecina a la cocina. La señora Parker, sin pedir permiso, sacó platos, sirvió la sopa y se sentó enfrente. Conocí a tu padre durante 30 años. Nunca hacía nada por nada. ¿Sabes lo del testamento? En un pueblo pequeño, todo el mundo lo sabe todo, cariño. Winona se quedó mirando el plato, sin tocar la sopa. La señora Parker suspiró. ¿Recuerdas que tu padre no quería vender el solar de detrás de la gasolinera? Todo el mundo decía que era una estupidez, que ofrecían buen dinero, pero él se negó, e hizo lo correcto. Un año después construyeron allí una nueva carretera y la gasolinera quedó en el cruce. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque él siempre ha visto más lejos que nadie. Y si se decidía por algo, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el sheriff Brody. Disculpe, tengo que contestar. Salió al salón. El sheriff habló en voz baja, como si temiera ser oído. Winona, mira en el cajón superior derecho del escritorio. Hay un sobre con tu nombre. Henry quería que te dijera si vendrías a su despacho después de la lectura del testamento. Volvió al escritorio y sacó un cajón. Debajo de un montón de papeles había un sobre blanco. Le temblaron las manos al sacar la hoja doblada. Querida Winona, si estás leyendo esta carta, significa que Marta ya te ha comunicado mi decisión. Probablemente estés enfadada. Tal vez incluso me odies en este momento. Eso es normal. Yo también estaría enfadado, pero tienes que entender que no podría haber hecho nada diferente. Te he visto desvanecerte lentamente junto a un hombre que te arrastra. ¿Cómo justificas su inacción, sus mentiras, su manipulación? ¿Cómo te conviertes en una sombra de ti misma? Dirás que es mi vida, mi decisión, y tendrías razón. Así que te doy a elegir. Una verdadera elección entre el pasado que te asfixia y el futuro que mereces. No se trata de vengarte de Vernon. Se trata de salvarte de una vida que solo crees normal porque estás acostumbrado a ella. Siento hacerlo de esta manera. Siento no haber podido encontrar otra forma de llegar a ti. Solo recuerda, te amé lo suficiente como para arriesgar tu odio por tu felicidad. Papá. Winona dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía pintando el cielo del mismo tono anaranjado que los chalecos uniformados de su gasolinera. El mundo a su alrededor seguía siendo el mismo, pero algo estaba cambiando irrevocablemente en su interior. La señora Parker seguía esperando en la cocina. La sopa estaba fría, pero ella permanecía pacientemente sentada, mirando por la ventana hacia la carretera, la misma carretera por la que Vernon había viajado una vez hasta su pueblo. Winona volvió a la mesa y cogió una cuchara. La sopa estaba deliciosa, sencilla y sincera, como toda su vida antes de la llegada de Vernon. El teléfono volvió a vibrar, por tercera vez aquella noche. Miró la pantalla y pulsó Viewer por primera vez en todo el día.
El día empezó como de costumbre. Winona abrió la tienda de la gasolinera a las 6 de la mañana, comprobó la caja registradora y preparó su primera hornada de café. Vernon no pasó la noche en casa. Volvió a quedarse en casa de Jim, diciendo que tenían asuntos importantes que tratar. Casi nunca había estado en casa desde la lectura del testamento. Ted McCormick se detuvo a comprar sus habituales donuts, murmuró algo sobre la lluvia y se marchó a trabajar. En efecto, las nubes se acumulaban en el cielo presagiando mal tiempo. Winona estaba limpiando el mostrador cuando un Lexus plateado desconocido entró en el aparcamiento. Dos hombres salieron del coche, Vernon y una mujer. Winona se quedó paralizada con el trapo en las manos. La mujer era alta, rubia y vestía demasiado elegante para su pequeña ciudad. Entraron en la tienda con el timbre tintineando. «Buenos días, querida», dijo la mujer con una sonrisa demasiado amplia. «Tú debes de ser Winona. Yo soy Catherine». Winona desvió la mirada hacia su marido. Estaba con los ojos bajos, como si estuviera mirando algo interesante en el suelo. «Hemos venido a hablar de negocios». Catherine se apoyó en el mostrador. «Sobre la herencia de tu padre, para ser exactos». «No lo entiendo». «Lo entiendes todo, querida. Vernon me habló del testamento. Es el chiste gracioso de tu padre, ¿no?» Un camionero entró en la tienda y la conversación se interrumpió. Winona le sirvió un café y un bocadillo, intentando no mirar a la extraña pareja del mostrador. Cuando el camionero se marchó, Catherine continuó. «Verá, Vernon y yo llevamos juntos mucho tiempo, casi un año, y tenemos planes para este negocio». Winona miró a su marido, pero él evitó obstinadamente su mirada. Un año entero viviendo una doble vida mientras ella le planchaba las camisas y le preparaba las cenas. Vernon dijo que tu padre era un hombre conservador. No entendía los negocios modernos. Tenemos algunas ideas sobre cómo hacer crecer este lugar. ¿Qué tipo de ideas? Como un motel, por ejemplo, o un café de carretera. Es una buena ubicación, buen tráfico. Winona recordó cómo su padre solía decir que no a ese tipo de ideas. Decía que se trataba de hacer una cosa, pero hacerla bien. Entonces, ¿qué sugieres? Es sencillo, querida. Tú renuncias a la herencia a favor del sheriff, Vernon y yo hacemos un trato con él para comprarla, todos contentos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Catherine dejó de sonreír. Entonces tendrás que elegir entre un marido o una gasolinera, como quería tu padre. Empezó a llover al otro lado de la ventana. Las gotas tamborileaban en el toldo sobre los altavoces, donde hace tiempo mi padre cambiaba él mismo las bombillas por las tardes. Winona miró a la mujer que tenía delante y por primera vez vio la situación tal como era. «¿Cuánto es?», preguntó en voz baja. «¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo lleváis Vernon y tú planeando este plan? ¿Desde que te enteraste de la enfermedad de tu padre?» Vernon se estremeció, pero Catherine le puso una mano en el hombro. «¿Qué importa? Lo que importa es lo que está pasando ahora». «De verdad», Winona salió de detrás del mostrador. «Lo que importa es lo que está pasando ahora. Sal de mi tienda». «Winona», habló por fin Vernon. «Discutamos esto con calma. No hay nada más que discutir». «Pero si soy tu marido». «No», sacudió ella la cabeza. «Eres el hombre que esperó la muerte de mi padre para quedarse con su negocio, que trajo a su amante a la tienda donde he trabajado toda mi vida, el que...» Sonó el timbre y la SRA. Parker entró en la tienda. Al ver la escena en el mostrador, se quedó paralizada en la puerta. «Vamos». Catherine tiró de Vernon hacia la salida. «Volveremos sobre esta conversación otra vez». Salieron a la lluvia, subieron a un Lexus plateado y se marcharon. La señora Parker se acercó a Winona y le pasó el brazo por los hombros. «Te prepararé un té, muchacha». Winona miró hacia el húmedo aparcamiento donde acababa de aparcar el coche, con los dos hombres que planeaban llevarse todo lo que su padre había construido. Ahora se daba cuenta de que él no había escrito el testamento. Lo sabía,
Quizá no todos los detalles, pero lo importante era que lo sabía con certeza. El sobre con la carta estaba en su casa, en el cajón de la cómoda. No lo había releído desde aquella noche, no había necesidad. Cada palabra estaba grabada en su memoria. Te amé lo suficiente como para arriesgar tu odio por tu felicidad. Ahora lo sabía, no era odio. Era amor envuelto en los duros términos de un testamento. El amor de un hombre que veía más allá que los demás y no temía tomar decisiones difíciles. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana, pero en el interior Winona se sentía despejada y tranquila por primera vez en mucho tiempo. Martha Coleman levantó la vista de sus papeles cuando Winona entró en su despacho. Ya había una pila de documentos sobre la mesa. Era evidente que la abogada esperaba esta visita. «Siéntese», le acercó Martha la carpeta. «He preparado todo lo que necesitas». Winona se acomodó en el familiar sillón de cuero. La última vez que había estado aquí fue hace una semana, cuando escuchó los términos del testamento de su padre. Parecía que había pasado toda una vida. Los procedimientos de divorcio normales duran unos 3 meses. Martha sacó un bolígrafo. A menos, claro, que Vernon pusiera trabas. Lo hará. Entonces los papeles deben presentarse lo antes posible. Me tomé la libertad de preparar la solicitud. Una ambulancia pasó por delante de la ventana, probablemente el corazón del viejo Peterson otra vez. Ha hecho esto cada mes desde que su mujer se fue a vivir con su hija a Omaha. ¿Está usted seguro? Martha dejó el bolígrafo a un lado. Es un gran paso. ¿Recuerdas lo que me dijiste el día del funeral? ¿Que papá nunca hacía nada a cambio de nada? Martha asintió. Sacó un sobre del cajón del escritorio. Dejó esto para ti. Me pidió que te lo diera cuando vinieras a pedir el divorcio. Segunda carta en una semana. Winona giró el sobre entre sus manos, pero no lo abrió. Ya lo leería en casa cuando estuviera preparada. ¿Qué tengo que hacer? Firmar aquí y aquí. Luego presentaré los papeles en el juzgado. Vernon será notificado. La firma se estampó en el papel con facilidad, sin vacilar. Las letras formaron Winona Salinger, probablemente la última vez que usaría ese nombre. Necesitas un lugar donde quedarte estos meses. Martha metió los papeles en la carpeta. Con parientes o amigos. Me quedaré en casa de mi padre. ¿Estás segura? Sí. Ahora es mi casa. Winona salió al exterior. Era un día claro y soleado, como el día en que conoció a Vernon. Es curioso cómo la memoria recoge esos detalles del pasado. En casa, lo primero que hizo fue sacar la maleta y dirigirse al dormitorio. Las cosas de Vernon ocupaban la mitad del armario. Las camisas que planchaba por las mañanas, los jerseys que había comprado las navidades pasadas, las corbatas que él nunca se ponía. Las apiló metódicamente en la maleta, intentando no pensar en los años que había pasado reuniendo aquel armario. En la mesilla de noche encontró una pila de tarjetas antiguas, felicitaciones por aniversarios de boda, cumpleaños. Las guardó en una caja aparte, no para conservarlas, sino para quemarlas más tarde. Algunas cosas es mejor dejarlas IR con el humo. El timbre sonó cuando estaba terminando de ponerse los calcetines y la ropa interior. El sheriff Brody estaba en el umbral. «Ha llamado Martha», arrugó el sombrero entre las manos. «Dijo que habías presentado los papeles». «Sí, Vernon buscará la forma de interponerse». «Lo sé. Vigilaré la gasolinera por la noche, por si acaso». Winona asintió. El sheriff se volvió para marcharse, pero se detuvo. «Sabes, Henry me habló del testamento. Le dije que era cruel. Y él dijo, a veces hay que romper la jaula para que un pájaro se dé cuenta de que puede volar. Suena como él». «Sí». El sheriff se puso el sombrero. Siempre tenía una manera de ver el meollo de las cosas. Aquella tarde Winona se sentó en la silla de su padre con un sobre de Martha. El reloj de la pared indicaba que eran las 9 en punto, la hora a la que ella y Vernon solían ver las noticias. Me pregunto dónde estaría ahora. ¿En casa de Catherine? ¿En casa de Jim? ¿Habría alguna diferencia?
Abrió el sobre. La letra de su padre era firme, segura, igual que sus decisiones. Querida Winona, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado la fuerza para dar el primer paso. Estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. Sé que ahora sientes que tu vida se está desmoronando, pero no es así. Está empezando de nuevo, como cuando compramos la gasolinera y todo el mundo dijo que era una locura, que no se podía sobrevivir sin nada. Pero lo hicimos, porque creímos en nosotros mismos. Cree en ti mismo ahora. Eres más fuerte de lo que crees. Papá. Winona dobló la carta y miró por la ventana. Allí, más allá de los árboles, ardían las luces de la gasolinera como un faro en la noche para los viajeros cansados. Siempre le había gustado contemplar aquellas luces desde el despacho de su padre. Mañana era el día de abrir la tienda, de recibir la mercancía, de atender a los clientes. La vida continuaba, quizá no como ella había planeado, pero exactamente como debía. Jim puso una tercera jarra de cerveza delante de Vernon. Desde que Winona pidió el divorcio, su casa se había convertido en un improvisado cuartel general. Solo está jugando por la independencia. Vernon dio un sorbo a su cerveza. Todo depende de la voluntad del viejo. Solo tenemos que esperar a que pase. Catherine estaba sentada en el sofá con los pies apoyados en la mesita. Su Lexus llevaba una semana aparcado en la entrada de Jim, molestando a los vecinos con su aspecto metropolitano. Cariño, no puedes esperar. He hablado con un abogado. Si se divorcia, se quedará con todo. ¿Qué divorcio? Llevamos 16 años casados. ¿Y qué? Catherine tiene un cigarrillo. ¿Crees que se aferrará al matrimonio por tus bonitos ojos? Vernon arrugó la nariz. Desde que Winona se había enterado de su relación, Catherine había dejado de contenerse. Su plan había parecido tan sencillo: esperar a que el viejo muriera, comprar el negocio, convertir la gasolinera en un lugar rentable. Pero Henry Salinger se las había arreglado para confundir las cartas incluso muerto. Deberíamos hablar con ella. ¿Hablar con ella de qué? La voz de Jim llegó desde su rincón. ¿Sobre cómo le has estado mintiendo durante un año? Cállate, puedo manejar esto sin ti. Terminó su cerveza y salió al porche. El pueblo se preparaba para la noche. Las ventanas se apagaban, las cortadoras de césped se aquietaban, los últimos coches volvían a casa del trabajo. En algún lugar, en casa de su padre, Winona estaba metiendo sus cosas en maletas. A la mañana siguiente aparcó delante de la gasolinera. Winona estaba montando la tienda, con el mismo uniforme de trabajo de siempre, como si nada hubiera cambiado. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar, Vernon. Vamos, se apoyó en el mostrador. No estarás pensando seriamente en el divorcio, ¿verdad? Pasó junto a él y se dirigió a la máquina de café. Era el comienzo de la afluencia matutina de clientes, camioneros que paraban a tomar café antes de un largo viaje. Winona, escucha, sé que es culpa mía, pero 16 años no es ninguna broma. Somos familia. ¿Familia? Ella lo miró a los ojos por primera vez. La familia no traiciona, Vernon. Un conductor se acercó al mostrador y la conversación se interrumpió. Winona estaba firmando cheques, sonriendo a los clientes como si su marido no estuviera allí intentando salvar su matrimonio. No voy a firmar los papeles. Sí, los firmarás, tarde o temprano. ¿De verdad estás dispuesta a perder todo lo que teníamos? ¿Por una gasolinera? El timbre tintineó cuando Catherine entró en la tienda. Winona ni siquiera volvió la cabeza en su dirección. Cariño, Catherine le puso la mano en el hombro. Vámonos de aquí. De todos modos no nos escucha. Salieron al aparcamiento. El sol de la mañana se reflejaba en el parabrisas del Lexus, cegándoles los ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vernon se puso al volante. Lo mismo que planeamos. ¿Ha pedido el divorcio? Bien, alargaremos el proceso. Dentro de 6 meses, el negocio irá al sheriff y haremos un trato con él.
¿Y si no cambia de opinión? Entonces se quedará sin marido y sin gasolinera. Catherine encendió un cigarrillo y expulsó el humo por la ventana abierta. Vernon observó a Winona atendiendo a otro cliente, como siempre, tranquila, serena, segura de sí misma, como lo había sido su madre, y como su padre, un maldito anciano que, incluso desde la tumba, se las arreglaba para controlarlo todo. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño juego. Ignoraba las citaciones judiciales, no se presentaba, no firmaba documentos. Catherine encontró un abogado que le prometió alargar el proceso al menos 6 meses. Por las tardes se sentaban en casa de Jim, haciendo planes. Catherine habló de un motel que podría construirse en el solar de un viejo almacén, de un café de carretera con cocina abierta las 24 horas, de los beneficios que obtendrían si se hicieran cargo del negocio. Y por la noche se quedaba despierto, mirando el techo de la habitación alquilada, y pensaba en la casa donde había vivido 16 años, en la cocina donde Winona preparaba la cena cada noche, sobre la gasolinera que antes había considerado un símbolo de la restricción provinciana y que ahora trataba desesperadamente de conseguir. El tiempo se le escapaba de las manos. Catherine estaba cada vez más nerviosa, chasqueando la lengua por nada. El abogado exigía más dinero. Jim seguía insinuando que ya era hora de que buscaran otro lugar donde vivir. Y Winona se limitaba a vivir su vida. Abría la tienda por la mañana, cerraba por la noche, como si nada hubiera cambiado, como si no existiera él, ni Catherine, ni los planes. Solo la gasolinera, la carretera y el interminable flujo de coches girando hacia las luces familiares. El sheriff Brody llegó a la gasolinera después de la hora de cierre. Winona estaba terminando de contar la caja registradora cuando su coche se detuvo frente a la entrada. «Pensé en pasarme a ver cómo estabas», dijo mientras se dirigía al mostrador, «y necesito hablar contigo». Winona metió el dinero en la caja fuerte y encendió la cafetera. A menudo se sentaban así con su padre por las tardes, bebían café, hablaban de negocios, hacían planes para el futuro. «He estado haciendo averiguaciones sobre su invitada». El sheriff aceptó la taza. «Catherine Gottfried, 32 años, trabaja en un salón de belleza en Lincoln». «Bueno, solía hacerlo. Lo dejó hace 2 meses». «¿Cómo conoció a Vernon?» «En el bar de Jim. Solía venir aquí a visitar a su tía. ¿Recuerdas a la señora Gottfried de Maple Street?» Winona asintió. La señora Gottfried había muerto hacía 1 año, dejando la casa a su sobrina. La casa seguía vacía. Al parecer Catherine tenía otros planes. «No es una delincuente, si es lo que estás pensando». El sheriff dio un sorbo a su café. «Solo una mujer corriente con grandes ambiciones y pocas oportunidades. 3 matrimonios fallidos en su haber, un préstamo para un Lexus, un piso de alquiler en un barrio marginal de Lincoln». ¿Y Vernon parecía una buena opción? Más bien la gasolinera parecía una buena opción. Es una buena ubicación, un buen negocio. Y Vernon simplemente cayó en su regazo. Un camión pasó por delante de la ventana. Sus faros iluminaron la tienda por un momento. Winona vio las luces rojas disolverse en la oscuridad. ¿Sabes qué es lo gracioso? El sheriff dejó la taza vacía. Realmente cree que puede convertir este lugar en una mina de oro. Está haciendo planes, dibujando diagramas, calculando futuros beneficios, solo que no entiende lo principal. ¿Qué es lo principal? Que la gasolinera no vive de planes, vive de la gente. Camioneros que saben que siempre hay café fresco aquí, granjeros a los que tu padre les prestó gasolina, lugareños para los que no es solo una tienda, sino parte de sus vidas. Winona le sirvió más café. Su mente daba vueltas a retazos de conversación, frases que había oído por casualidad. Catherine había hablado del motel, de la cafetería, del mucho dinero, pero ni una sola vez mencionó a las personas sin las cuales todo aquello no sería más que un edificio al borde de la carretera. Tu padre lo entendía. El sheriff hizo girar la taza entre sus manos.
Por eso escribió ese testamento. Sabía que Vernon y esa mujer convertirían la gasolinera en un comedero sin rostro. Y tú eres parte de este lugar, igual que él lo era. Y si no puedo hacerlo, lo harás. Tienes su carácter y su habilidad para ver lo que es importante. Hablaron un rato. Por la ventana volvió a pasar un coche. Esta vez la conocida camioneta de la señora Parker. Siempre volvía tarde los miércoles para visitar a su hija en el pueblo vecino. Vernon no firmará los papeles. Winona recogió las tazas. Lo alargará hasta el último minuto. Lo hará, se levantó el sheriff, cuando se dé cuenta de que no hay otra salida. Catherine no es de las que esperan mucho, y el tiempo se acaba. Ya había llegado a la puerta cuando se da la vuelta. Henry siempre decía que los pueblos pequeños son buenos porque lo sabes todo de los demás. Catherine acaba de llegar, y es obvio que no estará aquí mucho tiempo. No es su casa. ¿Tú crees? ¿Qué hay que pensar? Puedes verlo por ti mismo. Ella está apretada aquí, quiere ir a lo grande. Y la gente así no se queda en un sitio mucho tiempo. El sheriff se marchó, y Winona permaneció largo rato junto a la ventana, contemplando el oscuro aparcamiento. En algún lugar, en otra parte de la ciudad, Vernon y Catherine estaban haciendo planes para su gasolinera, dibujando esquemas, calculando beneficios, soñando con grandes negocios, sin darse cuenta de que lo principal en este lugar no se podía dibujar ni contar. Apagó la luz y cerró la puerta. Mañana sería un nuevo día, nuevos clientes, nuevas historias. La vida seguía su curso, tan simple y compleja como la carretera al otro lado de la ventana. Las palabras del sheriff sobre la gente que da vida a la gasolinera hicieron que Winona viera las cosas familiares de otra manera. A la mañana siguiente, colocó un bloc de notas junto a la máquina de café y empezó a anotar lo que decían los clientes. Al mediodía, la hoja estaba llena de notas. Los camioneros se quejaban de tener que dormir en sus cabinas. El motel más cercano estaba a 30 kilómetros. El granjero Johnson recordaba con nostalgia los días en que la tienda vendía sándwiches caseros, hechos por la madre de Winona. Alguien se quejó de la falta de una lavandería. No había ningún lugar donde lavar la ropa en la carretera. Winona sacó viejos álbumes de fotos. Aquí estaba la tienda tal y como era en tiempos de mamá, con mesitas junto a la ventana donde se podía comer algo. Luego quitaron las mesas porque no había manos suficientes para mantener la cafetería. Otra foto muestra un anexo a la tienda donde antes había un taller. Allí se almacenaba todo tipo de basura. En una caja de documentos antiguos encontró el plano original de la gasolinera. Su padre había soñado con construir aquí todo un complejo al borde de la carretera, con una cafetería, un motel y una lavandería. Pero mamá cayó enferma y no hubo caso. Aquella tarde, después de cerrar la tienda, Winona dejó sobre el mostrador sus notas y los viejos planos. Quizá Catherine tenía razón en lo de hacer crecer el negocio, pero no como ella quería. No por un beneficio rápido, sino por la gente que paraba aquí cada día. El anexo podría convertirse en una lavandería autoservicio. Ya hay agua y alcantarillado. La tienda tiene espacio suficiente para una pequeña cocina y un par de mesas. Y el solar vacío detrás de la gasolinera, qué mejor lugar para un pequeño motel. El timbre sonó. Se había olvidado de cerrar la puerta. Ted, un cliente camionero habitual, entró en la tienda. Lo siento, está cerrado. Oh, ya lo veo. Es que la luz está encendida. ¿Qué tienes ahí? Se acercó al mostrador, miró los planos. ¿Has decidido ampliar? Todavía estoy pensando. Estoy recogiendo opiniones de los clientes. Un motel sería genial. Y una lavandería. Es un problema lavar las cosas en la carretera. ¿Te quedarías en un motel así? Por supuesto, es familiar, seguro, y su café es el mejor de la carretera. Winona sonrió. Preparaba el café según la receta de su madre, un poco de canela en cada tanda. ¿Sabes? Se apoyó Ted en el mostrador. Ahora muchas gasolineras se están convirtiendo en cadenas. Todo es lo mismo, impersonal. ¿Y tú?
Puedes sentir que los dueños se preocupan. Se fue, y Winona se quedó sentada sobre los planos durante mucho tiempo. Su padre siempre decía que había que crecer, pero sin perderse. Tal vez era hora de cumplir sus viejos planes. No como Catherine quería, con un bar ruidoso y una cafetería abierta las 24 horas, sino a su manera. Un acogedor motel de camioneros, comida casera sencilla, una lavandería limpia. Sacó una calculadora y empezó a hacer cuentas. Un préstamo del banco, hipotecar la casa. No, mejor empezar poco a poco. Primero la lavandería en el anexo, eso lo puedes hacer tú. Luego una cocina en la tienda. Las recetas de mi madre todavía están en un viejo cuaderno. Y luego, quizá un motel. A la mañana siguiente llamó al banco y concertó una cita. Luego se puso en contacto con la empresa de lavandería. Por la tarde ya tenía listo un plan de negocio, simple y llano, sin ideas extravagantes. Antes de cerrar, Ted volvió a pasar por allí. Compró café, miró los catálogos de equipos de lavandería que había sobre el mostrador. Entonces, ¿hablas en serio? Sí, tienes razón. Tienes que crecer, pero tienes que ser tú mismo. Tu padre estaría encantado. Winona le miró. El camión de Ted desapareció en la oscuridad como cientos de otros vehículos antes que él. Pero ahora sabía que pronto esos coches tendrían una razón para quedarse más tiempo, no solo para repostar y tomar café, sino para sentirse como en casa. Aunque solo fuera un hogar temporal al borde de la carretera, pero hogar al fin y al cabo. Vernon apareció al amanecer, cuando los primeros camioneros solían parar a tomar café. Se paró en la entrada de la gasolinera agitando los brazos. Da la vuelta, está cerrado. Pasaron algunos coches. Winona lo vio mientras encendía la cafetera y preparaba tazas para los primeros clientes. Miró por la ventana y frunció el ceño. Era la primera vez en semanas que su marido aparecía así, abiertamente. Otro camión se detuvo frente a la gasolinera. Vernon se acercó a la cabina y le explicó algo al conductor. Se asomó por la ventanilla. Era Ted. ¿Cómo que está cerrado? Su voz se oía incluso en la tienda. Reposto aquí todas las semanas. Problemas técnicos. Vernon trató de sonar convincente. Las bombas están funcionando mal. Es peligroso. ¿De qué estás hablando? Ted salió de la cabina. Otros dos coches ya se habían detenido detrás de su camión. Los conductores también se bajaron. Resultó que eran clientes habituales. «Quítate de en medio», dijo Ted asomándose por encima de Vernon. «La gente se está llenando aquí y tú estás contando historias. Yo soy el jefe». «¿De qué eres el jefe?», intervino el otro conductor. «Esta es la gasolinera de Henry, ahora de su hija. ¿Quién demonios eres tú?». El sheriff Brody se detuvo. Echó un vistazo a la situación, salió del coche. «Vernon, esto es propiedad privada. Estás interfiriendo en mi negocio. También es asunto mío. Tengo derecho a... ¿Qué derecho? Legalmente es propiedad de Winona, o mía, si ella no se divorcia, y tú no eres nada». Vernon hizo un movimiento hacia la tienda, pero los camioneros se pararon. «Un paso más y haré que os arresten por alteración del orden público». El sheriff se llevó la mano a la funda. «Y a estos tipos les encantaría testificar». «Sí, les encantaría». Ted apretó los puños. Tras una breve refriega, Vernon se marchó con el labio roto. Winona salió a los camioneros calmada, sirvió café para todos. «Escucha». Ted se limpiaba los nudillos. «¿Recuerdas cuando tu madre solía tener tartas aquí? Ahora me gustaría tener algo casero para acompañar mi café». «No me digas», el otro conductor sorbió de su taza. «Ahora hay perritos calientes por toda la autopista. Antes había hodgepodge», pensó Winona. Cuando Vernon se fue, el almacén quedó vacío, donde se podía montar una cocina, y la señora Parker se quejaba de que se aburría con su jubilación. Hacia el atardecer, pasó por casa de su vecina, la SRA. Parker estaba sacando otra tarta del horno. «¿Le gustaría un trabajo?».
Tengo una vacante en la cocina. ¿Un sitio en la cocina? La señora Parker levantó las cejas interesada. Cocinarás para los camioneros. Echan de menos la comida casera. Como en los viejos tiempos, ¿eh? La SRA. Parker sonrió. Vaya, yo podría hacerlo. Aún recuerdo a tu madre enseñándome a hacerla. Tardé una semana en llegar a la cocina. Winona tiró del cobertizo viejos cajones, cajas y herramientas rotas. Los hombres de la granja vecina ayudaron a quitar las viejas estanterías, nivelar las paredes y poner suelo nuevo. En una venta de la ciudad conseguimos comprar una cocina casi nueva. La mujer la vendió por nada, solo para que se la llevaran. Ted había encontrado el frigorífico. Estaba a punto de cambiar los electrodomésticos de casa. Winona encargó nuevos fregaderos y mesas. Decidió no escatimar en eso. Cuando todo estuvo listo, ella y la SRA. Parker se pasaron el día limpiando la habitación. Colgaron las cortinas, de color claro, con pequeñas flores, como las que antes habían colgado en el comedor de su colegio. Colocaron ollas y sartenes. Algunas las había traído la señora Parker de casa, otras las habían comprado en la ferretería. El primer almuerzo se preparó como para su familia. Sopa de remolacha hervida, chuletas con puré de patatas, compota de frutos secos. Los camioneros echaron mano al olfato, al principio tímidamente, luego cada vez con más audacia. Al anochecer no quedaba ni una gota en las ollas. A la mañana siguiente colocaron juntos la primera hornada de bollos de canela en el nuevo mostrador. El olor de los productos recién horneados se extendió por toda la tienda, incitando a los conductores no solo a llenar el depósito, sino a quedarse con una taza de café y un pastel. Ted, que había pasado cerca de la hora del almuerzo, ya estaba comiendo chuletas y puré de patatas. ¡Qué servicio! Se secó los labios con una servilleta. Como en casa. Winona observó cómo la tienda cobraba vida, cómo los conductores se tomaban su tiempo para marcharse, cómo la señora Parker tarareaba algo en su nueva cocina. Resulta que a veces necesitas una buena patada del destino para empezar a marcar la diferencia. Winona salió del juzgado sin anillo. El divorcio duró casi 4 meses. Vernon estuvo dando largas hasta el último momento, pero cuando Catherine encontró trabajo en Des Moines, aceptó de repente todas las condiciones. Martha Coleman metió los documentos en una carpeta. Ahora la gasolinera es oficialmente tuya. Tendrás que pasarte por mi casa para que redacten los papeles del título. Winona asintió. En su bolso había un plan de negocio para el futuro motel. Iba a enseñárselo al banco. 15 habitaciones, una lavandería, un pequeño aparcamiento para camiones. Era sencillo, despejado. El banco lo rechazó. Demasiado dinero para una empresaria en ciernes. Le ofrecieron hipotecar la casa, pero no se atrevió. Esta casa fue construida por su padre. Aquí es donde creció. Aquí es donde pasó toda su vida. El sheriff Brody condujo hasta la gasolinera aquella tarde. Compró café, probó la nueva tarta de la SRA. Parker alabó las lavadoras recién instaladas. ¿Los camioneros dicen que tienes planes para un motel? Los tenía. El banco dijo que no. Y con razón, sorbió su café. Tengo algunos ahorros. ¿Aceptarías una parte? Winona le miró sorprendida. ¿Pero por qué? Henry siempre soñó con este lugar. Decía que no debía ser solo un motel, sino un bar de carretera. Así la gente sabría que era bienvenida aquí. Por la mañana, él y el sheriff fueron al mercado de la construcción a elegir materiales para los cimientos. El pasado había quedado atrás y el futuro por fin tomaba forma. Winona puso sobre la mesa los papeles para el informe mensual. Al otro lado de la ventana, la tarde de octubre se consumía y el ruido familiar de los coches que pasaban llegaba desde la carretera. El año había pasado volando. El motel se inauguró a principios de verano. Pequeño, solo 15 habitaciones, pero acogedor. Los camioneros apreciaron la comodidad del aparcamiento y los desayunos caseros de la SRA. Parker.
Los funcionarios municipales se rieron de la idea al principio, pero cuando todas las habitaciones estuvieron ocupadas en el primer mes, se callaron. Las cifras del informe eran agradables a la vista. La lavandería se había amortizado en 6 meses, la cocina aportaba ingresos constantes y el motel superaba las expectativas. Por algo el sheriff Brody había confiado en este proyecto. Llamaron a la puerta. Mike, el nuevo mecánico, había terminado de inspeccionar los altavoces. Lo habían contratado hacía 3 meses, cuando el flujo de clientes había aumentado tanto que Winona no podía manejarlo sola. Todo está bien. Dejó la carpeta con el informe de la inspección sobre la mesa. Todo en orden. Ella sonrió involuntariamente. Mike trataba el equipo con el mismo cuidado que lo había hecho su padre. Quizá por eso era tan fácil trabajar con él. Gracias. ¿Te quedas a cenar? La señora Parker va a hacer su tarta estrella esta noche. Él asintió, y Winona se sorprendió a sí misma pensando que últimamente había estado buscando razones para retenerlo más tiempo. Y él encontraba cada vez más razones para pasarse por su despacho. La cocina olía a canela y vainilla. La señora Parker estaba trabajando en otra obra maestra culinaria. Se oía el ruido de los coches en la lavandería, nuevos huéspedes registrándose en el motel, un camión tocando el claxon en la gasolinera, una tarde normal en la autopista que se había convertido en un segundo hogar para muchos. Papá tenía razón. El principal legado resultó no estar en los papeles de propiedad, sino en la capacidad de ver el negocio como algo más que una forma de ganar dinero. La capacidad de convertir una gasolinera de carretera en un lugar al que todo el mundo pudiera sentir que pertenecía. Mike seguía de pie en la puerta, esperando su decisión sobre la cena. Detrás de él, el atardecer se consumía, pintando el cielo del mismo tono naranja que los chalecos uniformados de su gasolinera. Winona sonrió y empezó a recoger papeles de la mesa.